Hola, en este vídeo vamos a ver qué son las magnitudes inversamente proporcionales. Ya vimos en el vídeo pasado lo que eran magnitudes directamente proporcionales. Ahora vamos a ver qué significa esto de inversamente proporcionales. Fíjate, te voy a poner dos ejemplos. Imagínate que tenemos que recorrer 24 kilómetros. Según la velocidad a la que vayamos, evidentemente tardaremos más o menos tiempo en recorrerla. Entonces vamos a hacer una tabla en la que vamos a comparar esa velocidad en kilómetros por hora con el tiempo que voy a tardar en recorrer esos 24 kilómetros en horas. Entonces, si por ejemplo voy a 2 kilómetros por hora, si tengo que recorrer 24 kilómetros, pues claro, divido 24 entre 2 y tardo 12 horas. Si por ejemplo voy a 3 kilómetros por hora, pues divido 24 entre 3 y tardaré 8 horas. Si voy a 4 kilómetros por hora, voy a tardar 6 horas. Si voy, por ejemplo, a 8 kilómetros por hora, claro, si cada hora recorro 8 kilómetros, como tengo que recorrer 24, pues tardaré 3 horas, ¿no? 3 por 8. Y si, por ejemplo, voy a 12 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardaré en recorrer los 24 kilómetros? Fácil, ¿verdad? 2 horas. Entonces, fíjate, ¿podemos decir que estas magnitudes son directamente proporcionales? Es decir, si la velocidad aumenta al doble, por ejemplo, pasa de 2 a 4, ¿el tiempo aumenta al doble? Fíjate que en absoluto, paso de 12 horas a 6 horas. Tampoco si, por ejemplo, la velocidad aumenta 4 veces, pasa de 3 a 12, el tiempo no aumenta 4 veces. Pero fíjate que en este caso sí que hay relación entre los valores de una magnitud, de la velocidad, y los valores de la otra, el tiempo. En este caso, cuando una aumenta, la otra disminuye, pero curiosamente lo hace en la misma proporción. Fíjate, esta, por ejemplo, aumenta al doble, ¿no? La he multiplicado por 2. Esta, en cambio, disminuye a la mitad. La he dividido entre 2. Si esta, por ejemplo, aumenta 4 veces, la multiplico por 4, esta ha disminuido 4 veces, la divido entre 4. Y si lo comparas con cualesquiera valores de una magnitud y de otra, verás que efectivamente se cumple esa relación. De hecho, claro, ¿qué es lo que he hecho para averiguar según la velocidad el tiempo que tardaba en recorrer esos 24 kilómetros? Pues he dividido los 24 kilómetros entre la velocidad que llevaba y así obtenía el tiempo. Entonces, en estas magnitudes, fíjate que lo que permanece constante no es la razón, la comparación de los valores. 12 no es a 2 como 8 a 3. Ahora lo que permanece constante es el producto de los valores. Si yo multiplico 2 por 12, obtengo 24, los 24 kilómetros que tengo que recorrer. Si multiplico 3 por 8, también obtengo 24. Y 4 por 6, y 8 por 3, y 12 por 2. O sea que ahora lo que permanece constante no es la razón de los valores, sino el producto de los valores. Te voy a poner otro ejemplo para que lo veas. Imagínate que tengo una cierta cantidad de comida y voy a alimentar una serie de vacas. Imagínate que las vacas, voy a poner aquí el número de vacas que tengo que alimentar y el tiempo en días que me va a durar esa cantidad fija de comida. Suponte que si tengo que alimentar 120 vacas, la comida me dura 2 días. Ahora imagínate que en vez de 120 vacas tenga 60, que es la mitad. Pues la comida me durará el doble, ¿no? Efectivamente, la comida me durará 4 días. Si ahora en vez de 60 vacas tengo que dar de comer esa cantidad, o tengo toda esa cantidad para dar de comer a 30 vacas, como esto ha disminuido a la mitad, el tiempo que me durará esa comida aumentará al doble, 8 días. Estas magnitudes también son inversamente proporcionales, es de lógica, ¿no?
Entonces, fíjate, se mantiene el producto de los valores correspondientes. 120 por 2 da 240, que es lo mismo que 60 por 4 y es lo mismo que 30 por 8. Entonces, efectivamente, magnitudes directamente proporcionales, cuando una disminuye, en este caso 4 veces, la otra aumenta 4 veces. Y así podemos comparar los valores. Y efectivamente lo que se mantiene constante no son las razones, sino el producto de los valores correspondientes. Entonces eso lo vamos a escribir como se debe. Vale, fíjate. Vamos a multiplicar entonces la velocidad que llevamos, que la mediremos en kilómetros por hora, por el tiempo que tardamos en recorrer esa distancia. Entonces yo puedo decir que 2 kilómetros por hora por 12 horas me va a dar lo mismo que 3 kilómetros por hora por 8 horas. O sea, si voy a 3 kilómetros por hora, tardo 8 horas en recorrer esa distancia. Y si voy a 4 kilómetros por hora, pues tardaré 6 horas. Y todos estos productos valen lo mismo. De hecho, ¿cuánto valen? Puedes seguir añadiendo el resto de valores que tenemos. ¿Cuánto vale? Pues los 24 kilómetros, que es lo que permanece constante en todos estos casos, la distancia que tengo que recorrer. ¿Te das cuenta? Entonces, efectivamente, ahora lo que voy a hacer es multiplicar los valores de una magnitud con su correspondiente valor en la otra, porque ese valor es el que permanece constante. Esa constante, ahora ya no la voy a llamar constante de proporcionalidad directa, sino constante de proporcionalidad inversa, con una i, ¿de acuerdo? Entonces ahora es muy fácil porque solo tengo que multiplicar los valores de ambas magnitudes. Vamos a ver qué nos dice la teoría sobre las magnitudes inversamente proporcionales. Mira, te dice, dos magnitudes y x, aquí hemos generalizado, son inversamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra disminuye y, cuidado, esta es la clave, en igual proporción. Ahora, fíjate lo que dice. El cociente entre los valores de una magnitud y el inverso de los valores correspondientes de la otra magnitud es constante. Vamos a ver qué significa eso, qué nos ha querido decir ahí la teoría. Fíjate, yo puedo expresar estos productos como el cociente, me dicen que lo expreso como el cociente de los valores de una magnitud con el inverso de los valores de la otra. Voy a hacer esos cocientes, tendría que relacionar, en este caso voy a poner aquí la velocidad, el cociente de la velocidad es una división con el inverso del tiempo. Eso es lo que me está diciendo la teoría, ¿no? Entonces tendría que decir que 2 kilómetros es a 1 partido por 12 horas como 3 kilómetros por hora es a 1 partido por 8 horas. Y como, vamos a escribir el siguiente, 4 kilómetros por hora es a 1 partido por 6 horas. Vamos a ver si esto es lo que nos ha dicho la teoría. Vamos, mira, repásalo. Dice, el cociente entre los valores de una magnitud, sí, los valores de una magnitud, la velocidad, su cociente con respecto al inverso, el inverso es 1 partido por, ¿no? De los valores de la otra, 1 partido por el tiempo, permanece constante. O sea, fíjate que en el fondo sí estoy formando razones, pero ahora ya no comparo como en magnitudes directamente proporcionales los valores de una magnitud con los valores de otra en una razón, sino con el inverso de los valores de la otra. Claro, si yo esto lo opero, si opero cada uno de estos cocientes, me queda este por este, que lo pongo arriba, 2 kilómetros por hora por 12, y el 1, que es el denominador, por este, 1 por 1, 1, no lo coloco abajo. O sea que efectivamente el que dos magnitudes inversamente proporcionales mantengan constante el producto
viene de que realmente estoy comparando los valores de una magnitud con el inverso de los valores de la otra. Claro, por eso son inversamente proporcionales. ¿Has visto? Nosotros este paso, al resolver los problemas, no lo vamos a dar, pero sí viene bien que entiendas de dónde viene el concepto. Vamos a escribirlo directamente como el producto, pero ya te digo que viene de comparar estas razones. Y ese valor, claro, es la K sub I, que es la misma que me ha dado aquí, los 24 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate cómo lo pone la teoría generalizando. Efectivamente, coloca los valores de una magnitud y los compara con 1 partido por los valores de otra, la magnitud X. Entonces, cuando operas estas razones, te queda realmente el producto. El producto de los valores es constante y es igual a esa K sub I. Entonces, ¿cómo puedo expresar ahora una magnitud con respecto a la otra? Vamos a borrar esto y te voy a poner esa expresión. Claro, si yo de aquí igual a 24, que es la K sub I, despejo una de las dos, por ejemplo la velocidad, pues me queda que la velocidad será la K sub I, o sea, esos 24 kilómetros, ¿no? Entre el tiempo. Esta K sub I es esos 24 kilómetros. También lo podía haber escrito al revés, o sea, haber pasado la velocidad dividiendo. Y entonces me quedaría que el tiempo es esa K sub I, esos 24 kilómetros, entre la velocidad. Esta es la expresión que me relaciona esas dos magnitudes. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate. Bueno, aquí nos indican efectivamente que la K sub I es la constante de proporcionalidad inversa, ya lo hemos dicho. Y vamos a ver cómo analizamos dos magnitudes inversamente proporcionales. Pues lo primero, vamos a indicar las magnitudes que intervienen y su relación. En este caso diríamos que intervienen la velocidad y el tiempo y son inversamente proporcionales. Fíjate cómo está aquí expresado. Este símbolo era para expresar que eran directamente proporcionales. Entonces, lo que te estoy diciendo aquí es que Y es directamente proporcional al inverso de X, o sea, inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Se puede escribir así. Luego, establecemos la relación de los valores correspondientes. Primero hacemos una tabla, como tenemos en el ejemplo, y como hacíamos con magnitudes directamente proporcionales, y luego lo que hacemos es que multiplicamos los valores de una por los correspondientes valores de la otra magnitud. Y luego podemos indicar muy fácilmente cuál es la constante de proporcionalidad inversa. ¿Has visto qué fácil? Venga, pues hacer este problema. 9 personas realizan un trabajo en 20 días. ¿Cuánto tiempo tardarán en realizar el mismo trabajo 6 personas? Si el trabajo debe estar terminado en 60 días, ¿de cuántas personas podemos prescindir? Bueno, pues evidentemente lo primero es localizar las magnitudes. En este caso, estamos hablando de número de personas, que es inversamente proporcional al tiempo que tardan en realizar ese trabajo, que lo vamos a medir en días. Esto hay que pensarlo, porque claro, bueno, es un vídeo de magnitudes inversamente proporcionales, pero tú siempre párate a analizar. Vamos a ver, si tengo el doble de personas en realizar ese trabajo, ¿van a tardar la mitad de días? Pues evidentemente sí, ¿no? Entonces, por eso puedo deducir que son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Pero párate siempre a analizarlo. Entonces, el siguiente paso, pues voy a hacer la tabla de los valores de una y otra magnitud. Tengo aquí el número de personas y voy a colocar aquí el tiempo. Entonces me dicen que 9 personas tardan 20 días. Voy a poner aquí que lo voy a medir en días. Y entonces me piden cuánto tiempo tardarán en realizar ese mismo trabajo. 6 personas. Pues 6 personas tardarán X. Y si luego el trabajo debe estar terminado en 60 días,
¿De cuántas personas podemos prescindir? Vamos a ver cuántas personas necesito para hacer ese trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, como son magnitudes inversamente proporcionales, lo que tengo que hacer es el producto de los valores. Multiplico el número de personas por el tiempo. Entonces me queda que 9 por 20 tiene que ser lo mismo que 6 por X y tiene que ser lo mismo que Y por 60. Y evidentemente la K sub I es este valor, 9 por 20 que son 180, ¿vale? Eso es la K sub I. Entonces de aquí puedo despejar la X y la Y y me queda que X es 180 entre 6, es decir, 30, y la Y será 180 entre 60, es decir, 3. Que no se te olvide redactar la solución, que es un problema. Solución. Con 6 personas se realizará el trabajo en 30 días y si queremos realizarlo en 60 días, me dice, ¿cuántas personas puedo prescindir? Pues si necesito 3 y tenía 9, puedo prescindir de 6 personas, ¿no? Es decir, necesito 3 personas. Y luego ya para rematarlo, podemos indicar, como hemos dicho antes, que la K sub I de este ejercicio son 180. ¿Vale? Pues así de facilito es. Venga, estúdiate esto muy bien y traes a clase las fotocopias para hacer los ejercicios y también las dudas que te hayan surgido. Venga, nos vemos en clase. Hasta luego.